Hola y bienvenidos de nuevo al canal Matemáticas para Todos. Hoy en este vídeo vamos a ver, vamos a empezar con la trigonometría. Y vamos a empezar de la manera más sencilla posible, que es hablando de los triángulos rectángulos, ¿vale? Un triángulo rectángulo, como bien sabéis, es un triángulo en el que uno de sus lados, su ángulo es recto, o sea, que mide 90 grados. Lo podemos ver de esta manera, o de esta, o de esta, o de esta, o de infinitas maneras, ¿no? Porque ¿cuántas maneras hay de ver un triángulo? Lo podemos ver girado, con infinitos grados de giro, ¿verdad? Pero lo más importante es que, y esto hacedme caso por favor, lo más importante es que veamos cómo veamos ese triángulo, siempre tenemos que saber identificar cómo son sus lados o cómo se llaman sus lados. Y sus lados los vamos a nombrar en función de dónde esté el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Viendo este triángulo, vemos cómo el ángulo de 90 grados es este, y los lados del triángulo que están junto o pegado a ese ángulo se le llama cateto. ¿De acuerdo? Tiene este triángulo dos catetos, uno a un lado y otro a otro. Y da igual cómo veamos ese triángulo, que eso es lo que yo os quiero hacer entender, que veamos cómo veamos el triángulo, eso nos da igual. Los catetos son siempre los lados que están junto al ángulo de 90 grados. Y el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa. Y eso es así siempre. Siempre es así. Por tanto, nosotros tenemos que sabernos tres formulitas muy fáciles. Esas tres formulitas son las siguientes. Mirad, el seno de un ángulo, ahora más adelante veremos un ejemplo, el seno de un ángulo del triángulo, siempre es igual a su cateto opuesto entre la hipotenusa. Siempre. Ahora veremos qué es un cateto opuesto, un cateto contiguo, etc. Y ese numerito, ¿vale? Siempre va a ser menor o igual que 1. Y mayor que 0, o igual que 0. ¿De acuerdo? Pero nunca va a ser mayor que 1. Siempre va a estar entre el 0 y el 1. El coseno de un ángulo. El coseno de un ángulo siempre va a ser igual al cateto contiguo entre la hipotenusa. Y va a ocurrir lo mismo. Va a ser siempre un valor menor o igual que 1 y mayor que 0. O lo que es lo mismo, ese valor va a estar entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Y luego, la tangente de un ángulo siempre va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto contiguo. Y eso sí que nos puede dar valores positivos o negativos y mayores o menores que 1. ¿De acuerdo? Pero lo que es importantísimo es que sepamos estas tres definiciones. Si yo sé estas tres definiciones, me da igual cómo esté puesto o colocado el triángulo, que siempre voy a acertar. Nunca voy a poder fallar, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver un ejemplito de cómo hallaríamos el seno, el coseno y la tangente dependiendo de qué ángulo tomemos, ¿vale? Mirad, aquí he dibujado un triángulo rectángulo tipo, como el de arriba, pero ahora le he puesto nombres a sus lados. A este cateto le he llamado A este cateto le he llamado B y a la hipotenusa le he llamado C. Y fijaros, a este ángulo le he llamado alfa y a este ángulo le he llamado beta. He utilizado estas letras porque son las que más comúnmente pues vais a ver en vuestro colegio, en un libro, etc. Le podría llamar cualquier cosa, pero bueno, vamos a mantener ese nombre. Entonces, nosotros como somos muy bien mandados, pues vamos a hacer caso a las formulitas, ¿vale? Vamos a coger primero este ángulo, el alfa,
porque todo va a depender del ángulo que cojamos. ¿Veis que esto no cambia? Esta definición es la que es, no cambia, nunca cambia, ¿de acuerdo? Pero aquí he puesto la palabra ángulo. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué ángulo cojo. Vamos a coger primero el ángulo alfa. Si yo cojo este triángulo y me fijo en el ángulo alfa, fijaros, ¿cuál será el seno de ese ángulo? ¿Cuál será el seno de alfa? Pues me vengo aquí arriba y veo que es cateto opuesto entre hipotenusa. Me vengo aquí y veo alfa. ¿Cuál es el cateto opuesto? Pues si esto es un cateto y esto es otro cateto, ¿cuál es el opuesto? Este. Este es el opuesto a alfa. Por eso, cateto opuesto en el numerador es B. Aquí está, B. ¿Veis? Cateto opuesto, B. Y ahora, dividido de la hipotenusa. La hipotenusa está muy claro, es C. La hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Por tanto, el seno de alfa es cateto opuesto entre hipotenusa. Vamos a ver cuál es el coseno de alfa. El coseno de alfa es el cateto contiguo entre la hipotenusa. Pues bueno, coseno de alfa, coseno de este ángulo es el cateto contiguo. ¿Cuál es el cateto contiguo? El que está junto a él. Este. Este es el cateto contiguo. Este es el cateto opuesto, el cateto contiguo. Pues el cateto contiguo es A. Aquí lo tengo, A. Dividido de la hipotenusa. La hipotenusa igual que antes es C. Aquí la pongo. ¿Y cuál es la tangente de alfa? Pues miro aquí la definición y sería cateto opuesto entre cateto contiguo. Me vengo aquí. Tangente de alfa. Cateto opuesto, el B. Aquí. Entre el cateto contiguo. El contiguo es el A. Aquí. Vamos a ver otro ángulo para que veáis que siempre es lo mismo. Lo que pasa es que quizás viendo el triángulo puesto de otra manera o con el ángulo en otro sitio, ya nos liamos, pero no nos tenemos que liar. Porque si nosotros no sabemos esto, no nos tenemos que liar. ¿De acuerdo? Ahora, en vez de ver el seno, coseno y tangente de alfa, vamos a ver el seno, coseno y tangente de beta. Ahora a beta le tenemos aquí. Por tanto, si el ángulo que vamos a tratar es este, ahora ¿cuál será el cateto contiguo de beta? Este será el contiguo. ¿Y cuál será el cateto opuesto de beta? Este. Por eso nos venimos aquí y decimos, a ver, venga, esto un poquito más rápido. Seno de alfa de un ángulo. Cateto opuesto partido de hipotenusa. Perdón, seno de beta. Cateto opuesto partido de hipotenusa. Aquí tengo beta, ¿verdad? ¿Cuál es el cateto opuesto? A. ¿Cuál es la hipotenusa? C. Pues entonces, cateto opuesto A, hipotenusa C. Vamos a ver el coseno de beta. ¿Qué me dice el coseno de beta? Cateto contiguo entre hipotenusa. Me voy al ángulo beta. ¿Cateto contiguo cuál es? El B. Aquí le pongo. La hipotenusa, C. Aquí la pongo. ¿Y cuál es la tangente de beta? La tangente de beta es cateto opuesto entre cateto contiguo. Perfecto. ¿Cuál es el cateto opuesto a beta? A. ¿Cuál es el cateto contiguo a beta? B. Pues A entre B. ¿Veis qué sencillo? Lo más importante del vídeo es, me den como me den el triángulo, me lo muestren como me lo muestren, girado, menos girado, más girado, menos girado, como queráis. Si yo me sé estas tres formulitas, no debo de tener ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya resultado sencillo el entendimiento de la trigonometría en un triángulo rectángulo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo que también irá sobre trigonometría. Venga, un saludo y hasta la próxima.